Hola chicos, buenos días, soy la docente Karen Blanco y el día de hoy vamos a desarrollar la clase sobre las reglas del método sociológico. Dice que las reglas del método sociológico fue fundado por el señor Emilio Durkheim, un francés, donde él vino y exploró, y dice que junto a Max Weber, unos investigadores van a hablar sobre unos primeros conceptos desarrollados hacia la sociología, ¿verdad? Ya sabemos que la sociología es el estudio de la sociedad humana, donde se integra el método científico y emplea mediante unas frecuencias donde se saca una estadística de una población, ¿verdad? Entonces, para desarrollar la clase, vamos a ver un video informativo sobre las reglas del método científico y los fundadores, ya que son una base muy importante para saber de dónde vienen estas reglas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la sociología de Emile Durkheim. Bueno, para comenzar, decir que David Emile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Lorena, Francia, en el seno de una familia de origen judío. Fue un sociólogo y pedagogo y antropólogo francés y uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. También debemos decir que se graduó en la carrera de filosofía en la Escuela Normal Superior de París en 1882, en la que se formó bajo la influencia del positivismo y el evolucionismo, año en el cual comenzó su preocupación por las cuestiones sociales. Pero hablemos un poco más sobre este señor porque hay mucho, pero mucho más por recorrer. Bueno, debemos decir que 2 años después decidió realizar un viaje a Alemania con la finalidad de estudiar ciencias sociales. Fue Auguste Comte quien lo marcó más profundamente, transformándolo en su heredero y continuador. También decir que en 1893 publicó su tesis doctoral La división del trabajo social y 2 años después Las reglas del método sociológico. Ya para 1896 sus cursos sobre sociología se convirtieron en la primera cátedra de esta disciplina y decir que el año siguiente publicó El suicidio. Sigamos hablando un poco más sobre Emile Durkheim, particularmente hablar sobre su teoría sociológica. Bueno, decir que Durkheim concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales, es decir, los hechos sociales, que constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas con técnicas que no sean las específicamente sociológicas. También debemos decir que este señor definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. También nos iba a decir respecto a los hechos sociales, es que si existían antes, es que existen fuera de nosotros y menciona como ejemplo la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. Y por último nos iba a decir que amar la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos. Continuemos hablando sobre la teoría de la división del trabajo de Emile Durkheim. Decir que en diversas obras como La división del trabajo social y Educación y Sociología, Durkheim sostuvo que la sociedad moderna mantiene la cohesión o la unión debido a la solidaridad. Durkheim consideró que hay 2 tipos que veremos a continuación. Bueno, por un lado tenemos la solidaridad mecánica, que es aquella que se presenta en comunidades rurales, la familia y grupos de mejores amigos, donde la relación y la comunicación son cara a cara. Y por el otro lado tenemos a la solidaridad orgánica. Es aquella que se da en las sociedades industriales como consecuencia de la división del trabajo en las empresas, lo cual hace que las personas, según Durkheim, sean cada vez más diferentes entre sí. Continuemos hablando un poco más sobre Emile Durkheim, particularmente hablar sobre el método de las ciencias sociales. Bueno, decir que estudiar los hechos sociales como cosas, pues plantea que pueden ser observados y contrastados por medios del método científico, estableciendo 4 pasos básicos que son los que veremos a continuación.
Bueno, el primero es la apariencia, es decir, qué preconcepciones o juicios a priori se realizan principalmente en el análisis bibliográfico. El segundo es la profundidad, es decir, que se averigua por la naturaleza y esencia de la organización social. El tercero de ellos es la naturaleza del hecho, es decir, que se indaga si el hecho es normal, es decir, lo que debe ser, o patológico, es decir, lo que debe ser pero no es. Y el cuarto es el análisis. Una vez recogidos los datos, se proceden a realizar una investigación detallada y una interpretación de esa recolección. Continuemos hablando sobre el concepto de estructura de Émile Durkheim. Bueno, para comenzar tenemos que decir que este señor, Durkheim, la sociedad está estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiestan a través de expresiones. También debemos decir que este señor nos iba a decir lo siguiente, que en las formas elementales de la vida religiosa describe a las creencias religiosas expresadas en ritos, simbologías, emblemas o ideas abstractas como representaciones elaboradas por la sociedad para afirmar su sentido según este señor. También decir que según Durkheim, el Estado se define por las funciones que cumplen y que deben ser limitadas, ya que no tiene que manejar los lazos sociales ni la conciencia colectiva. Y para finalizar, este señor nos iba a decir respecto al Estado que es un tipo de conciencia colectiva, pero no la concentra toda. Es decir, que es un órgano de pensamiento social y su función específica es elaborar ciertas representaciones sociales para dirigir la conducta colectiva. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Muy bien, entonces ya que vimos el video informativo, también tenemos que tener en cuenta que las reglas del método sociológico va agarrado de las manos con la psicología, la sociología y la filosofía, ya que la psicología verifica el comportamiento humano mediante una investigación, ¿verdad? La sociología porque ve el estado de la sociedad, cómo se encuentra, cómo se desarrolla mediante una sociedad, ¿verdad? Y la filosofía mediante un conocimiento empírico basándose en una teoría. Y también sabemos que la sociología es una sociología moderna. El hombre puede vivir mediante una sociedad y comportarse de tal manera donde una persona se va a especificar y caracterizar mediante su comportamiento, ¿verdad? Entonces, también está por un método objetivo donde la sociología viene y se adecua y se interrelaciona mediante una investigación, ¿verdad? Es lógica e interna, siempre tiene que tener lógica la teoría, lo que se está hablando mediante las reglas, mediante las estemos implementando, ¿verdad? En un método, ya sea en forma de investigación, en forma de una historia, afectúa también varios comportamientos, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí qué más podemos captar sobre las reglas del método, ¿verdad? Dice que también el método sociológico por la interpretación se realiza de un antecedente requerimiento de una realidad social, ¿verdad? Las realidades sociales ya sabemos que son donde se adecua un concepto base, donde vamos y observamos varios acontecimientos durante una sociedad. También podemos ver que la sociología es la que proviene de una realidad social, que procede por una observación, lo que hace una investigación, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que las reglas del método sociológico son varias, ya las vimos en el video, son fundadas por el señor, también son fundadas por el señor Durkheim, un francés. También vemos que son hechos reales basados en un acontecimiento. Las reglas del método sociológico se reconocen como un resultado de proyectos propios del señor Durkheim, también establecidos de la sociología, ¿verdad? La sociología, la nueva sociología moderna es positiva, es verídica, tiene que ser verídica, utilizando una tesis central.
se debe tener como objetivo específico de estudio lo que se va a realizar, ¿verdad? ¿Por qué se va a realizar la investigación? Se debe representar por la aplicación de método objetivo y científico, como ya habíamos visto acá, método objetivo y científico para llegar a un estudio, ¿verdad? Es posible y tiene que ser exacto. También sirve para descartar las ideas principales que hemos adecuado como investigador, como sociólogo, entre otros, ¿verdad? También podemos verificar que el señor Durkheim no solo fue él, sino que también hay otros padres que también se complementaron con sus ideas principales para realizar esto, ¿verdad? Que son las reglas del método sociológico. Sabemos que la sociedad es muy amplia, tiene varios estilos de historia, ¿verdad? Para verificar varios acontecimientos sociales. Entonces, como tarea, quiero que realicemos un álbum sobre los fundadores del método sociológico, ¿verdad? Vamos a realizar el álbum creativo sobre los fundadores de las reglas del método sociológico, ¿verdad? E integrando una pequeña línea de tiempo, bueno, no tan pequeña porque ustedes van a ver cuánto es la historia sobre las reglas del método sociológico y los años donde el señor Durkheim realizó estos tipos de reglas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, álbum creativo y una línea de tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces esto va a ser calificado por una lista de cotejo, ya saben chicos, 5 aspectos a calificar: y creatividad, redacción, en este caso va a ser imágenes adecuadas, secuencia de años y caligrafía, ¿verdad? Entonces, ya saben, vamos a realizar nuestras 2 actividades y sin nada más que agregar, concluimos con nuestra clase, chicos. Espero que hayan entendido un poco sobre las reglas del método sociológico y el fundador de las reglas, ¿verdad? Sin nada más que agregar, le agradezco por su atención.